Si estás aquí es porque algo en este título resonó contigo, y te aseguro que no fue casualidad. Hoy no solo hablaremos de señales, vamos a entrar a una historia que, si prestas atención, podría cambiar cómo ves a muchas personas, especialmente a una en particular. Antes de seguir, te invito a suscribirte, dejar tu like si este tema te interesa, y sobre todo, compartirlo con un amigo que podría estar viviendo esto sin darse cuenta. Ahora, déjame darte un adelanto. Un hombre común, con principios estoicos, se ve envuelto en una situación que desafía todo su autocontrol. 5 señales que ignoró al principio, pero que con el tiempo se volvieron tan evidentes que no podía seguir fingiendo. Pero aquí viene lo interesante. Lo que parecía una tentación externa, terminó revelando una batalla interna. Y esto, hermano, te puede pasar a ti también. Y para arrancar bien este video, respóndeme esto en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que una mujer comprometida te estaba enviando señales, pero tú decidiste ignorarlas? O tal vez no supiste cómo interpretarlas. Leo todo lo que escriben. Ahora sí, ponte cómodo, porque lo que vas a escuchar no es una lista fría de señales. Es una historia, una lección y una advertencia. Todo comenzó con una escena común, casi insignificante, de esas que podrías vivir cualquier día sin darte cuenta de que tu vida está a punto de cambiar. Diego, un hombre tranquilo, observador, de principios sólidos, era un ejemplo vivo del estoicismo. No porque citara a Marco Aurelio o compartiera frases filosóficas en redes sociales, sino porque había convertido la templanza, el autocontrol y la introspección en su forma de vida. Él no reaccionaba impulsivamente, observaba, reflexionaba, elegía con calma, y por eso, cuando esa primera mirada cruzó el espacio entre él y Clara, no le dio importancia. La mente estoica no se deja llevar por impulsos, o al menos eso creía. Clara era una mujer admirable, casada, madre de 2 hijos, siempre pulcra, firme, educada. Nadie en la oficina tenía una mala palabra sobre ella. No era la más extrovertida, pero tampoco distante. Sabía hacerse respetar y no pasaba desapercibida. En un entorno profesional cargado de apariencias, Clara transmitía seguridad. Por eso, cuando ese día sus ojos se cruzaron con los de Diego durante el almuerzo, él no lo interpretó como algo significativo. Fue una mirada larga, suave, sostenida apenas 2 segundos más de lo habitual. Una sonrisa que no parecía parte de la cortesía habitual, pero aún así, Diego la dejó pasar. Después de todo, era una mujer casada, y él, un hombre que no rompía sus propios códigos. Pero aquí es donde empieza la verdadera historia, porque esa mirada no fue un acto aislado. En los días siguientes, las coincidencias comenzaron a multiplicarse. Diego notaba que Clara aparecía más seguido en lugares donde antes no la veía. Bajaban al mismo tiempo al café de la esquina. Coincidían en los pasillos, en los elevadores, incluso en el horario de llegada, cuando ella solía presentarse más tarde. Al principio, él pensó que era una percepción errónea, una idea que su mente estaba empezando a crear. Pero con el paso de los días, esa sensación se volvió imposible de ignorar. Clara estaba buscándolo, no de forma evidente, pero sí constante, como quien lanza una cuerda invisible, sin palabras, esperando que el otro la tome sin tener que decirlo. Y aquí viene lo interesante. Diego, que creía tener un corazón a prueba de fuego, empezó a sentir una inquietud que no conocía. No era deseo físico, era algo más profundo, algo emocional, como si su presencia le hiciera sentir importante, visto, reconocido. Y eso, hermano, es mucho más peligroso que una simple atracción. La segunda señal apareció cuando Clara, en medio de una conversación laboral, comenzó a compartir aspectos personales de su vida. Nada demasiado explícito al principio, solo pequeños comentarios. Ayer dormí pésimo. Los niños no me dejaron descansar, o mi esposo últimamente está tan distraído que siento que hablo sola. Diego, como siempre, escuchaba sin interrumpir, con esa calma que lo caracterizaba. No preguntaba demasiado, pero tampoco se alejaba. Y eso, sin querer, la hizo confiar más. Poco a poco, esas conversaciones superficiales se volvieron confesiones íntimas. Clara le contaba sobre sus frustraciones, su agotamiento, sus ganas de desaparecer a veces por un fin de semana entero, de volver a ser la mujer que soñaba con algo más que rutinas y responsabilidades. Y lo más inquietante, lo decía mirando a Diego con una expresión que mezclaba tristeza con alivio, como si él fuera el único espacio donde podía respirar. Ahora, grábate esto. Cuando alguien comienza a abrir su mundo emocional frente a ti, y ese alguien no debería hacerlo porque hay límites claros entre ustedes, no es casualidad. Esa confianza que se construye en la sombra suele ser más peligrosa que cualquier contacto físico. Y este tipo de apertura emocional, que Diego no buscó, pero tampoco rechazó, fue el verdadero punto de partida. Porque cuando alguien empieza a contarte lo que su pareja no sabe, lo que nadie más escucha, lo que ha guardado por años, no te está contando historias, te está entregando poder. Y quien recibe ese poder, aunque no lo pida, también tiene una responsabilidad. Diego no lo entendía del todo en ese momento.
Él pensaba que estaba siendo un buen tipo, amable, profesional, leal a sus principios, pero la verdad es que algo en él también se estaba abriendo, porque no solo Clara necesitaba ser escuchada, Diego también necesitaba sentirse visto, necesitaba que alguien reconociera su valor, su templanza, su silencio. Y eso, Clara lo notó antes que él mismo. Pasaron las semanas, y esa conexión que parecía inofensiva, se volvió parte del día a día. Clara buscaba a Diego con la mirada cuando entraba a una sala, reía con fuerza cuando él decía algo, lo tocaba ligeramente al pasar, con la excusa perfecta, y él, aunque intentaba mantenerse firme, empezaba a vivir en una especie de niebla emocional. No era amor, no era deseo, era algo más complicado, validación mutua. Y aquí es donde el estoicismo se pone a prueba, no en la teoría, no en los libros, sino en esos momentos donde sabes que podrías cruzar una línea, pero decides no hacerlo. O eso intentas, porque la verdadera batalla no era entre Diego y Clara, era entre Diego y sus propios principios. En una ocasión, durante un almuerzo grupal, Clara mencionó frente a todos que Diego era el único con el que se sentía comprendida. Lo dijo como una broma, pero el tono no era gracioso, era íntimo, y todos lo sintieron. Las miradas cambiaron, el ambiente se tensó por unos segundos, y Diego no supo qué decir, solo bajó la mirada, pero por dentro, el caos era absoluto. Lo que comenzó con una mirada, ahora era una dependencia emocional silenciosa, y la mayoría de las personas ni siquiera se daban cuenta, porque así actúa este tipo de conexión, invisible para los demás, pero abrumadora para los que la viven. Recuerda esto, porque será clave más adelante. Las señales no gritan, susurran, y los que las ignoran, no lo hacen porque no las ven, lo hacen porque no quieren enfrentar lo que significan. Diego se repetía que todo estaba bajo control, que mientras no hubiera nada físico, no había traición, que podía manejarlo, pero el autoengaño es el peor enemigo del hombre que se cree fuerte, porque cuando uno justifica lo emocional, lo físico es solo cuestión de tiempo, y aunque no lo sabía aún, la historia apenas estaba comenzando. Diego seguía caminando sobre una cuerda floja sin saberlo, o quizás sí lo sabía, pero prefería no aceptarlo, porque a veces es más fácil cerrar los ojos y pretender que el abismo no está ahí. Día tras día, esa conexión con Clara se hacía más densa, más íntima, más adictiva. Lo que empezó con pequeñas confesiones y miradas sutiles, ahora tenía una presencia que lo acompañaba incluso cuando ella no estaba. Y es que eso es lo más peligroso de las relaciones que no deberían suceder, que no necesitan contacto físico para volverse reales. Basta con la idea, basta con la emoción, basta con esa sensación de que algo está pasando y que no puedes dejar de pensarlo. Y aquí entra el segundo factor que debes recordar para entender lo que sucederá después. La repetición emocional crea vínculo. Clara ya no solo era alguien que compartía confidencias, ahora formaba parte de los pensamientos recurrentes de Diego, al despertar, al dormir, durante el trabajo, incluso mientras hablaba con otros. ¿Por qué? Porque la mente empieza a asociar esas interacciones con validación, con atención, con emoción, y cuando lo cotidiano se vuelve rutinario, cualquier chispa se siente como un incendio. Clara se había convertido en esa chispa. Un día, después de una reunión tensa con la directiva, Clara se acercó a Diego en un pasillo casi vacío. No dijo mucho, solo lo miró y dijo: gracias por estar. No sabes lo bien que me hace saber que estás aquí. Y ese pequeño gesto, en apariencia inocente, sacudió a Diego por dentro más que cualquier abrazo, porque lo emocional, cuando se conecta en el momento justo, tiene el poder de romper cualquier armadura. Ahora pon atención a esto. Los límites emocionales son tan frágiles como una hoja en el viento cuando no se refuerzan con convicción. Diego no había puesto límites, no porque no quisiera, sino porque parte de él disfrutaba esa conexión, y ese disfrute silencioso, esa complicidad que nadie más conocía, fue lo que lo atrapó. Una tarde, mientras salían del edificio, Clara le propuso algo: ¿y si un día de estos tomamos un café fuera del trabajo? Sin presiones, solo para hablar, como amigos. La frase tenía un disfraz de inocencia, pero el subtexto era claro. Diego sintió una mezcla de sorpresa y confusión. Quería decir que no, pero también quería decir que sí. Así que, en lugar de responder, solo sonrió. Y esa sonrisa fue suficiente, porque el silencio, a veces, es el mayor sí. Esa noche, Diego no durmió. Dio vueltas en la cama, con la mente atrapada en un campo de batalla interno. Sus valores contra sus emociones, su lógica contra su deseo. Y por primera vez en mucho tiempo, el deseo ganaba terreno. No un deseo físico únicamente, sino algo más profundo, el deseo de sentirse elegido. Porque cuando una persona que tiene un compromiso, una familia, una vida estructurada, te elige a ti como su refugio, como su escape, como su secreto, eso hiere, pero también halaga. Y ese halago es una trampa. Y justo cuando Diego pensaba que tenía todo bajo control, vino el punto de quiebre. Fue en una noche de viernes, en una cena de cierre de trimestre. El ambiente era relajado, los compañeros bebían y reían, la música sonaba baja. Clara, vestida con un estilo más relajado de lo usual, se veía distinta. No por lo que
llevaba puesto, sino por cómo se comportaba, más abierta, más libre, y a la vez más centrada en Diego. Durante toda la velada, los ojos de ella lo buscaban como si fuera la única persona en ese salón, y él, aunque rodeado de otros, ya no veía a nadie más. En un momento, salieron a la terraza a tomar aire. Solos, Clara se apoyó en la baranda, miró hacia el cielo y soltó una frase que marcaría un antes y un después. ¿Tú crees que uno puede amar a dos personas al mismo tiempo? Diego tragó saliva, no supo qué decir, pero Clara no esperaba una respuesta, solo necesitaba decirlo en voz alta, y ahí fue cuando ocurrió. El primer roce, la primera caricia intencional en su brazo, el primer silencio lleno de electricidad. No hubo beso, no hubo palabras, pero el momento ya no podía ser borrado. Desde ese instante, todo cambió, porque el deseo dejó de ser teórico. Ahora tenía forma, ahora tenía cuerpo, ahora tenía dirección. Alto ahí. Si llegaste hasta aquí es porque algo en esta historia te está haciendo eco, ¿cierto? Entonces haz algo por este canal y por ti. Si te está gustando este video, regálanos un like y suscríbete ahora mismo si amas a tu mamá. Así nos ayudas a seguir trayendo historias profundas como esta que te hacen pensar, sentir y, sobre todo, entender. Listo, volvamos a lo intenso. Desde aquella noche, los encuentros entre Diego y Clara tomaron un tono diferente. Ya no eran solo charlas, eran confesiones. No eran solo coincidencias, eran citas disimuladas. No había contacto físico, pero las emociones estaban al borde de la explosión. Y aquí viene la parte que te dije que recordaras antes. La repetición emocional crea vínculo. Y ahora verás cómo ese vínculo se convirtió en necesidad. Clara comenzó a depender de esos espacios con Diego. Lo buscaba más, le escribía fuera del horario laboral, le enviaba mensajes como necesitaba hablar contigo, hoy fue un día horrible, pero saber que te vería me sostuvo. Y Diego, lejos de detenerlo, lo permitía, porque aunque una parte de él se sentía culpable, otra parte se sentía indispensable. Y eso, amigo, es más adictivo que cualquier droga, sentirse necesario para alguien que parece tenerlo todo. Un día, Clara le confesó algo que lo dejó helado. A veces me imagino otra vida contigo, una vida donde todo esto no sea prohibido, donde podamos caminar juntos sin escondernos. Y aunque eso no debía emocionar a Diego, lo hizo, porque el ego es frágil, y el ego alimentado con ternura ajena se vuelve ciego. Y así, sin que nadie lo planeara, se cruzó una línea más, un abrazo que duró segundos de más, un roce de manos que ya no era casual, una noche de mensajes hasta las 3 de la mañana, y luego, el primer beso. No fue planeado, no fue buscado, pero fue inevitable, y ese beso, lejos de aclararlo todo, lo confundió más, porque después de eso, vino el silencio. Clara desapareció por unos días. Diego no entendía nada. Arrepentimiento, miedo, culpa, tal vez todo junto. Cuando volvieron a verse, Clara ya no era la misma. Algo en ella se había roto, y algo en Diego también, porque lo que parecía un sueño, ahora era una carga. Ya no había calma, solo ansiedad. Ya no había emoción, solo incertidumbre. Y es que cuando se vive en el deseo, pero se carga con la culpa, todo se vuelve oscuro. Aquí es donde entra el verdadero estoicismo. No cuando todo está bajo control, sino cuando el alma está en guerra. Diego tuvo que preguntarse, ¿qué clase de hombre quiero ser? ¿Uno que se deja arrastrar por lo que siente? ¿O uno que elige lo que sabe que es correcto, aunque duela? La respuesta no llegó de inmediato, pero llegaría pronto, y con ella, el momento más difícil de toda esta historia. Los días siguientes al beso fueron un abismo, no uno que se ve desde lejos, sino uno en el que ya estás cayendo. Y es que no hay peor enemigo que el silencio después de un momento intenso. Clara se ausentó, no respondió mensajes, no buscó excusas, simplemente desapareció, y ese silencio, más que su presencia, gritaba. Diego se sentía como si lo hubieran arrancado de una historia a mitad del capítulo más intenso. ¿Qué significó para ella? ¿Se arrepintió? ¿Alguien la descubrió? ¿Fue solo un impulso? Pero recuerda lo que te dije antes. El ego alimentado con ternura ajena se vuelve ciego, y ese ego ahora estaba hambriento. Diego no quería aceptar que para Clara quizás solo fue una escapatoria, una válvula de escape, algo para sobrevivir a su rutina. Porque cuando alguien busca en otro lo que le falta en su vida, lo que está en juego no es el amor, es la carencia. Pasaron 2 semanas. Diego estaba al borde de explotar. No podía concentrarse, no dormía bien. Cada mensaje sin respuesta era una puñalada. Hasta que, un martes cualquiera, la vio entrar a la oficina. Se saludaron como siempre, con normalidad fingida. Pero esa normalidad dolía más que cualquier rechazo. Clara se le acercó al final del día. Le pidió hablar. Salieron a caminar unas cuadras. Y ahí, sin adornos, Clara dijo lo que llevaba dentro. No puedo seguir. No contigo. No ahora. No así. Su voz temblaba, pero su mirada estaba firme. Le explicó que su matrimonio era un caos, pero aún así no quería destrozarlo del todo. Que lo que pasó con Diego fue real, pero también fue peligroso. Que si seguían, ambos se iban a hundir. Y que por eso, aunque le doliera, tenía que alejarse. Diego sintió que le arrancaban el aire de los pulmones. Porque cuando uno construye un universo con alguien, aunque sea en la imaginación, perderlo duele como si fuera real. Pero aquí es donde entra ese otro factor que te pedí que tomaras en cuenta. Cuando confundimos conexión emocional con destino, nos volvemos esclavos del apego. Y eso era
exactamente lo que le pasaba a Diego. Estaba apegado a la idea, no a la realidad. Apegado a las emociones compartidas, no a la posibilidad concreta. Apegado a un futuro que solo existía en su cabeza. Y ese tipo de apego es el que más cuesta soltar. Los días siguientes fueron una lucha, no solo contra el dolor, sino contra la tentación de volver a buscarla, contra la costumbre de mirar el teléfono cada 5 minutos, contra el impulso de recrear cada conversación, cada sonrisa, cada roce, como si fueran pistas para un rompecabezas que ya estaba completo, pero incompleto a la vez. Fue ahí donde Diego se topó con una frase que cambiaría todo. El deseo es una chispa, pero la paz es un fuego que arde lento. Y en esa frase encontró algo parecido a una respuesta. Comenzó a escribir, a leer, a salir solo, a reconectar con amigos que había dejado de ver, a reconstruirse, no de golpe, no con euforia, sino con lentitud, como quien remienda una herida con los dedos temblorosos, pero la voluntad firme. Y aquí viene una conexión que no puedes dejar pasar. El apego nace cuando una parte de nosotros quiere evitar mirar adentro. Clara fue una distracción perfecta. Le mostró a Diego todo lo que creía que le faltaba, pero al final, lo que más le faltaba no era ella, era él mismo. Pasaron los meses. Clara se convirtió en una sombra amable. Ya no dolía, ya no encendía fuegos. Solo era un recuerdo, un aprendizaje, un reflejo de lo que no quería volver a repetir. Un día cualquiera, se cruzaron en la entrada del edificio. Sonrisas cordiales, nada más. Y en ese nada más, Diego entendió que había avanzado. Y ahí, justo ahí, entra lo que pocos te dicen. La verdadera superación no llega cuando dejas de amar a alguien, sino cuando entiendes por qué lo amabas. Y eso fue lo que descubrió Diego, que no la amaba a ella realmente, amaba lo que ella despertaba en él, su reflejo, su validación, su atención, y al comprender eso, pudo liberarse. Meses después, conoció a alguien más, esta vez de forma lenta, sin prisas, sin fantasmas. No buscaba a una Clara en otra piel, no buscaba salvar a nadie, ni ser salvado, solo quería compartir. Y cuando uno se encuentra con alguien desde la plenitud, no desde la carencia, todo es diferente. Ahora, para cerrar este viaje emocional, quiero llevarte a una reflexión profunda. Conclusión: a veces, las historias que más nos duelen no son las que terminan, sino las que nunca pudieron empezar, las que solo vivieron en la mirada, en los mensajes, en los silencios. Pero también son esas historias las que nos revelan cosas que jamás habríamos aprendido de otra forma. Diego no fue un villano, Clara no fue una traidora, ambos fueron humanos, atrapados entre lo que deseaban y lo que sabían que era correcto. Y esa tensión entre el deseo y la ética es el campo de batalla más silencioso y más brutal que podemos pisar. Por eso, si estás viviendo algo parecido, detente, respira, pregúntate, ¿esto que siento viene del amor o del vacío? ¿Esto que busco es realmente sano o es solo una respuesta a lo que me falta? Porque sí, una mujer casada puede desearte, puede mirarte diferente, puede buscarte, pero si tú no entiendes por qué te atrae esa atención, terminarás atrapado en una historia que no te pertenece. Porque a veces, el deseo es solo un espejo que te grita lo que necesitas sanar. El estoicismo no se trata de reprimir lo que sientes, se trata de elegir lo que haces con eso que sientes. Y si aprendes a observar sin reaccionar, a sentir sin perderte, a valorar sin depender, entonces serás libre. Así que ahora te pregunto a ti, ¿alguna vez te sentiste deseado por alguien que no debía mirarte así? ¿Cómo lo manejaste? ¿Qué aprendiste de eso? Déjamelo en los comentarios. Quiero leerte, porque esta historia también puede ser la tuya. Y si este video te tocó, si te hizo pensar, si te mostró algo de ti que no habías visto antes, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete para más historias como esta. En este canal no solo hablamos, sentimos, analizamos y sanamos. Hasta la próxima. Y recuerda, no todo lo que brilla es destino. A veces, es solo una lección disfrazada de oportunidad.